En este punto saludamos a la socióloga e historiadora rusa Elena Bogush. Bienvenida al canal 24 Horas. Buenas tardes. Empezamos, si le parece, con ese atentado con coche bomba en Moscú, en el que ha fallecido, como escuchábamos, la hija de uno de los ideólogos del Kremlin. Apoyaba ella públicamente la línea oficial del gobierno de Putin. Desde Rusia apuntan a un atentado dirigido a su padre, el líder del movimiento nacionalista ruso, aunque Ucrania niega que haya tenido nada que ver. Según su experiencia, ¿de dónde ha podido venir ese ataque? Mira, enseguida, cuando sucedió este ataque, aparecieron dos versiones contrarias. Los propagandistas, periodistas oficiales dijeron, pues claro, que son servicios secretos ucranianos. La oposición rusa a la democrática dijo, claro, que son los servicios secretos rusos. Por supuesto, nadie tenía cómo comprobar su versión, pero después apareció este exdiputado ruso que ahora vive en Ucrania con la declaración de un tal Ejército Popular Republicano que se responsabilizó por el atentado. Bueno, esta versión me parece absolutamente ridícula porque este señor en su canal de Telegram siempre está hablando sobre los guerrilleros en Rusia, sobre la lucha armada, sobre alguna legión de los rusos que están combatiendo contra los ucranianos. Yo tengo muchas dudas que existe la resistencia militar en Rusia a este nivel al cual alude él. Yo no excluyo la posibilidad de algunos actos armados, pero alguien debería saber algo de esto y no aparecer él desde Ucrania, desde Kiev, afirmando este tipo de cosas. Además, hay que estar bastante preparado para este tipo de atentados. Luego, la versión de la oposición rusa, por supuesto, nadie la puede comprobar por ahora y yo pienso que pronto no va a poder comprobarla mientras Putin está en el poder. Pero por lo menos tiene su lógica, porque arriba existe una lucha de así llamado partido de guerra y partido de paz, o digamos entre las palomas y los halcones. Entonces, este simplemente podría ser una señal a los halcones que no exageren demasiado, ya porque tanto Dugin como su hija eran extremistas. Yo pienso que en el occidente exageran mucho diciendo que él era el filósofo preferido o el padre espiritual de Putin. Él nunca en su vida se ha encontrado con Putin, nunca entraba al círculo superior del poder en Rusia. En este sentido, es una persona bastante marginal que incluso muchos rusos lo consideran extremista. Y su hija... Disculpe. Sí. Le quería preguntar, porque usted ha dicho en su respuesta pues que había como un poco de falta de información, distintas versiones, y me gustaría saber cómo está ahora mismo la sociedad rusa respecto a esto, ¿no? A la información que llega de la guerra. Me gustaría saber si están informados, porque recordemos que por ley quien publique noticias falsas, consideradas así por el Kremlin, sobre esta guerra, pues se enfrenta a penas de hasta 15 años de cárcel. ¿Llega la información o la que llega a la población es una realidad tergiversada? No, mire, por supuesto la información oficial rusa es tan mentirosa que es difícil imaginar. Incluso se puede sacar algunas conclusiones leyendo este tipo de información. Yo una vez vi la noticia sobre el uso de unos cañones obuses de los años 60 por el ejército ruso, y el corresponsal militar ruso estaba alabando el ejército ruso. Después yo empecé a ver otras noticias y encontré la noticia de la misma agencia RIA Novosti de Rusia
pero del marzo de este año, donde decía que el ejército ucraniano usa estos cañones y que son anticuados, que no pueden luchar, etcétera, etcétera. Entonces, la misma propaganda simplemente dentro de un par de meses decía olvida lo que decía ayer, porque si en marzo estos cañones en los soviéticos, en las manos del ejército ruso eran anticuados, en julio son muy modernos en las manos del ejército ruso, y eso no puede ser. Pero yo pienso que pocas personas analizan de esta manera la propaganda, y los que quieren tener acceso de la información ha aumentado mucho el uso de VPN, entonces pueden ver todo tipo de los medios de información que están aquí bloqueados y prohibidos. Lo que sí me da la impresión que la mayoría de la población todavía vive con los ojos cerrados, están en una apatía, no quieren saber nada sobre la guerra, y lamentablemente en el occidente y en Ucrania lo están confundiendo con un apoyo a Putin, porque esos cuentos, esas encuestas sociológicas oficiales donde 80% de los rusos apoyan a Putin no son ciertos. Yo pienso que apatía social y política, el miedo a la represión, no es un apoyo, menos un apoyo activo. Y esta gente todavía espera lo que va a pasar, pero yo no veo los señales del apoyo, y la propaganda parece que a la gente ya está aburrida de la propaganda, porque incluso hoy yo leí que el auditorio de los principales canales de la televisión rusa se disminuyó casi en un tercio. Esto significa que la gente aburre de esta histeria militar. Elena Boguch, gracias por acercarnos esta lectura, ¿no?, de cómo está transcurriendo la guerra. Socióloga, historiadora rusa, gracias por atender al canal 24 Horas. Gracias a ustedes, hasta luego.